Dios bendiga a nuestra audiencia, agradecido del Señor que nos permite un día más estar aquí con ustedes, aquellas personas pues que nos siguen por las redes en su programa Interactuando. Hoy tenemos un tema para muchos ponzoñoso, delicado, algunos tienen temor de hablarlo, pero nosotros estamos aquí para hablarlo, porque es un tema bíblico. Y nos hemos hecho acompañar de un hermano, pastor, amigo, alguien que para mí ha sido un mentor, una bendición para mi familia. Y me gozo en que Dios nos ha dado la oportunidad de poder tenerlo aquí en este día, en nuestro hermano pastor y amigo Marcelo Ureña. Ey, bien ahí. Excelente. Gracias, gracias. Pues es un privilegio para mí estar con ustedes. Yo he estado siguiendo los programas y de verdad que honra estar aquí compartiendo sobre todo de lo que importa para el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que edifica. Así que gracias por invitarme y el privilegio es mío. Así es. Nosotros estamos más que contentos y orgullosos también de poderle finalmente haberle traído, y qué bueno que sea para un tema como este. Así es. Sabemos de todo el conocimiento y la gracia que Dios le ha dado para este tipo de temas, y como que el Señor los reservó específicamente para un tema, como decía Cristian, que para algunos es un tema complicado Así es. abordar, pero es un tema bíblico. Y nuestro compromiso es abordarlo lo más apegado posible de la palabra. Así y es. Nuestro rol aquí, o nuestro enfoque, no es polemizar, venir a debatir este tema, sino todo lo contrario, hacer un aporte, respetando, claro, las opiniones y las diferentes posiciones de otros hermanos que tal vez pensarán diferente a nosotros. Pero como dije hace un momento, en nuestro enfoque será analizarlo a raíz de las escrituras, y para eso entonces lo tenemos a usted aquí. Es importante destacar que hay temas que la iglesia a veces evade tratarlo en las iglesias por lo espinoso que puedan ser. Y yo creo, hace un tiempo que entendí que no debe haber un tema oculto, siempre y cuando la Biblia lo aborde con claridad Sí. en el cuerpo de Cristo. Debe exponerse, ¿verdad?, con la altura bíblica y sin temor. Nuestra función es exponer lo que la palabra habla al respecto de estos temas, pero hay temas que son tan triviales, o sea, que generan tantas opiniones. Ha sido tan maltratado el tema, Sí, tan mal sobre todo. interpretado, y creo que a veces, para evitar conflictos, a veces rehuimos abordarlo con altura dicho tema. Bueno, de mi Así parte le es. damos gracias, ¿verdad?, que el pastor ha decidido sacarlo este tiempo para compartir este tema con nosotros. A la audiencia, no tire piedra todavía. Espere que desarrollemos. Mire hasta el final. Hay gente que está comentando solamente los shorts, Los cortes. los cortes, comenta los cortes, pero no ha venido a ver el programa. Entonces está diciendo, mira lo que están hablando. Yo te garantizo que este programa la gente se lo va a tirar hasta el final, porque Los hasta el shorts- final la gente tiene expectativas con el tema. Los cortes es como sacar un texto fuera de contexto. Exacto. Hay que ver el programa Sí, completo. así es. Entonces, necesitamos que también la audiencia entienda que nosotros en esta serie que estamos realizando de la familia, entendemos que hay temas que ameritan cierta reverencia, cierto respeto, y por eso usted ve que nosotros no estamos hablando, estamos trayendo invitados y dejamos que el invitado fluya porque tiene más experiencia, más conocimiento, Así es. y queremos aprovecharlo. Amén. Entonces, ¿Sabe? Este tema, la gente prefiere más hablar de los caballos del apocalipsis que hablar del divorcio. Y quería introducir el tema de la siguiente manera, aprovechando La presencia de la presencia de Marcelo. nuestro hermano Marcelo Ureña. ¿Qué es el divorcio? Bueno, yo siempre digo que para hablar del divorcio, primero hay que ver qué es el matrimonio, ¿verdad? Y verlo a la luz de la palabra, cómo se establece, qué dice Dios. Y de ahí, pues entonces esa definición, si pudiéramos llamarle, nos lleva entonces a entender por qué decimos que el divorcio es la consecuencia de una falta de conocimiento de lo que es el matrimonio. Entonces, si lo vemos, dice que el matrimonio es un compromiso que hacen de común acuerdo. ¿Quién? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Primero porque en Génesis 2:18 el Señor vio una necesidad y me encanta Génesis porque cuando lo leo como si el Señor
lamentara que en ese momento no había ayuda idónea para el hombre, porque él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, el divorcio, lo primero para nuestros videntes, ¿verdad? Los que nos están viendo, es entender que cuando de este contrato, de esta unidad, se desprende un divorcio, automáticamente estamos llamando a Dios mentiroso. Y es una de las primeras situaciones que el que va a tomar esta decisión, sobre todo los cristianos, deben entender que automáticamente se convierte en contradictorio a la palabra, porque dice Dios, un lamento, y vio Dios que el hombre estaba solo y dijo, le haré ayuda idónea. Algo idóneo no puede molestar, algo idóneo no puede generar conflicto. Entonces, si partimos de eso y luego dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ese versículo que es Génesis 2:24 tiene bien claro dejar, el principio de dejar, sí, ¿verdad? Luego unirse, segundo elemento. Y tercero, convertirse en una sola carne, uno. Si esos tres elementos no se dan uno tras otro, no en el tiempo, sino en la manera en la que Dios obra en la vida de una pareja que decide unirse, entonces ese descuido de esos tres elementos básicos, entonces son los que desencadenan una intención pecaminosa de divorciarse, de caer en esa situación, no en mutuo consentimiento, afectando a uno de los dos, sembrando en el corazón de uno de los dos una situación para que se rompa. Y ya cuando vemos el divorcio en la definición de lo que tú dices, es la declaración judicial que anula el contrato matrimonial. Pero estamos hablando de un término civil, sí, de un término legal ante las leyes de los hombres. Pero cuando en el principio, en Génesis, el Señor dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo usted logra dividir algo que luego se une en una sola carne? No hay forma. ¿Cómo usted logra deshacer algo? Por ejemplo, cuando usted toma ese paño que está ahí, que tiene un color, en principio esa tela era incolora. Entonces, con ciertos mecanismos químicos, le dieron ese color para que se vea de ese color. Y luego, si queremos quitarle ese color a la tela, lo más probable es que la tela sufra la consecuencia de ese proceso a que se somete. No hay forma de volverlo al estado original sin que eso se dañe. Sin que eso se dañe. Entonces, ¿qué pasa en esto? En la definición que vemos, es una ruptura de ese contrato, pero es un acto que se da legalmente porque es lo que Dios reconoce, pero espiritualmente trae su consecuencia. Sí. Y en principio, por eso es que a la luz de la palabra, el divorcio no solamente trae su consecuencia, sino que no estaba en el corazón de Dios, sino que no está en el corazón de Dios, que una pareja que se casa, entonces tenga que pasar por este trago tan amargo del divorcio. Entonces, ¿qué es el divorcio? Es una ruptura legal de un contrato de matrimonio que se estableció, pero fíjense que, reitero, legal, sí, porque a la luz de la palabra, la Biblia dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Sí. Entonces, si comenzamos a ver esto, ya como que crea un matiz, y de ahí, como Cristian dice, que es más fácil hablar de los caballos del Apocalipsis que de este tema del divorcio, porque la gente le rehúye a lo que contradice las intenciones pecaminosas del corazón. Y qué bueno, Pastor Marcelo, que usted puntualiza la parte espiritual, sobre todo del matrimonio, porque a veces uno lo trivializa y ve el matrimonio simplemente como esa unidad para formar y procrear familia. Pero no nos vamos a la forma espiritual, como Dios lo ve. Así es. La profundidad, la importancia que tiene el matrimonio para Dios. Y cuando no lo entendemos así, pues entonces vamos a ver el divorcio, como una salida para el matrimonio, cuando en realidad, y usted lo decía, Dios no ideó una salida para nada, en ningún momento. Así es. ¿Sabe que mientras usted ponía la parte de la definición, y decía, lo que Dios unió no lo separa el hombre, y llega al punto de ser una sola carne? Para tú separar una carne de otra, tú tienes que cortarla. Yo me hice la idea como de cortarla, ¿entiendes? Para tú poder separarla, debe de cortarla.
Debe como agarrar una parte y separarla así. Pero nunca va a quedar igual. No. Fíjate que siempre va a Así quedar es. una parte del otro en cada uno. Porque Así es. Miren, yo no quiero irme más atrás todavía porque este es un tema muy amplio y muy profundo y no es un tema que se aborda en su totalidad en un espacio como el que tenemos. Porque yo decía en principio que primero teníamos que ver el matrimonio para luego ver el divorcio, pero antes de ver el matrimonio hay que ver el noviazgo. Exacto. Porque el noviazgo no es para besuquearse. El noviazgo es para madurar esos tres elementos, dejarlo todo, consolidar esa unión que voy a tener con esa persona y volverme una sola carne. Pero eso no inicia el día que estamos en la celebración de la boda. No. Eso inicia con tiempo, una conciencia que de lo que voy a hacer tiene que honrar a Dios, que lo que voy a hacer es para que se cumpla el propósito de Dios, porque fue el autor, es el autor de la familia, es el autor del matrimonio, es el autor de la buena vivencia, de la lealtad. Entonces, es amplio el concepto, pero hay que entender que realmente no es un acto solamente civil, porque usted no puede separar lo que ya Dios unió. Así Eso es así. Pastor, excelente. Está muy interesante el tema de hoy. Una pregunta en ese mismo orden. Usted habló desde el principio. Sí. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? O sea, comenzando desde el principio, con relación a lo que es el divorcio. Mira, en el Nuevo Testamento hay una aclaración sobre todo esto, pero prefiero que nos vayamos al Antiguo primero, que veamos lo que dice el Antiguo Testamento, dónde comienza todo, porque entonces sigue en el principio de lo legal. Me encanta que el Señor dice, le haré ayuda idónea. Y eso define un elemento que el diablo de manera antagónica quiere traer al hombre y a la mujer. Cuando Moisés, si ustedes se van a la referencia bíblica, yo voy a estar leyendo tácitamente la Biblia porque son conceptos que no quiero parafrasearlos, sino ver lo que dice tácitamente la Biblia. Pero en Deuteronomio, ¿quién escribe Deuteronomio? Obviamente que Moisés, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que entender que aquí se da una circunstancia, se da un momento, se da una cultura en la que hay un contexto, es la palabra que lo resume todo. Entonces, en este contexto lo que vemos es todo lo que se ve, dice, cuando alguno tomare mujer, estoy en Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer, lo primero es que si dice cuando alguno tomare mujer, ¿a quién se refiere? Al hombre. Entonces ya comienza una concesión machista acerca del matrimonio. Sí. Dios no comenzó así. Dios comienza diciendo, le haré ayuda idónea. Claro. Y si Dios reconoce que la mujer es una ayuda idónea, se tumba el criterio que los hombres han querido plantear de que Dios es un Dios machista. Entonces, a Moisés, a los hombres que comienza a decirle, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, sigue insistiendo, es a un hombre, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y se le entregará en su mano. Y aquí hay que ver qué encierra la palabra indecente. ¿Qué se considera como indecente? Algo indecente es algo que atenta contra la moral que está establecida, como algo indecente que se sale de la manera en que debe ser. Entonces, porque había situación, los hombres, esta actitud machista en ese contexto, si la mujer hacía algo, si ya no le gustaba algo, si comparaba. Entonces Moisés como gobernador tenía una situación. Sí. Un contexto, tenía que buscar una salida. Dios, dame respuesta. ¿Cómo le hablo a estos hombres? Porque se me va a desorganizar todo. Y no quiero extenderme en esto porque sí lo que quiero que entiendan que fue en un contexto que se dijo. Claro. Entonces, dice luego, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Lo primero es que aquí hay es una inconformidad ¿de quién? Del hombre. El hombre está viendo algo indecente. ¿Qué puede ser? Adulterio puede ser, que es lo mismo que fornicación. Puede ser una falta indecorosa. La gente encasilla las cosas, pero me refiero a cualquier acto que el hombre no soporta. De hecho, pastor, y disculpe que le interrumpa, en el tiempo de Moisés había una línea de pensamiento, incluso había una escuela
que decía que indecente podía ser hasta que la mujer quemara el arroz. Así es, O que hasta eso lo... molestara cualquier cosa que ella hiciera. Exactamente, porque era el hombre por cualquier, en buen dominicano, quítame esta paja, ya nos vamos a divorciar. Entonces Moisés legisla y dice, esto no puede ser, Hay yo que tengo regular que esto. regular esto y la mejor manera tiene que ser un acto indecente, pero que se consideraba como una indecencia porque era una carta legal que se le daba. Por lo tanto, si era un acto legal, no lo escribía el mismo hombre. Había alguien que juzgaba eso como una inmoralidad, como un acto, porque era por el pan se le quemó o el pan, ya por eso Se le saló el arroz. se le saló el arroz. Entonces, él quiere corregir eso. Ojo, entonces aquí no hay una inducción al divorcio porque mucha gente toma este texto fuera de contexto para justificar un sentimiento pecaminoso de que me quiero dejar. Moisés lo que está es legislando para corregir una situación de desborde porque el hombre, imagínense en el buen sentido de la palabra, y no me quiero extender mucho en este punto, pero para que me entiendan bien claro, una mujer que el hombre la dejaba porque no coció bien el pan. Y esa mujer no tenía un documento. Aparte de que eran muy jovencitas. De que eran muy jóvenes. No había ni siquiera esa madurez. Pero la mujer entonces le dice, no vete, tú y yo estamos separados, nos divorciamos, te repudio. Y ella se iba sin un documento. Por eso la Biblia dice, y se la entrega en su mano. Porque era el aval que la mujer agraviada con la decisión del hombre tenía para que otro hombre o para que la sociedad no la apedreara porque se atrevían a apedrearla. Yo no fui infiel. Es que aquí el gobernador, el legislador dice en mi carta la razón por la que nos divorciamos. Hoy en día todos los divorcios son incompatibilidad de caracteres porque nadie quiere decir el pecado ni la situación por la que lo está haciendo. Porque es un acto de desobediencia a Dios, el divorcio. Entonces, cuando él hace esto y le entrega la carta, fíjense que no es abriendo el divorcio, sino es diciendo, ya que estos hombres son tan terribles, tan desobedientes, vamos a proteger a estas mujeres indefensas de estas decisiones de estos hombres para que la sociedad, si la van a acusar, sepan qué fue lo que pasó. Y el Señor sigue diciendo y dice, pero si la aborreciere este último, es decir, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer después que fue envilecida. Abusada porque es una vergüenza el divorcio. Y más sin causa justificada, que era lo que ellos querían hacer. Entonces, número uno, jóvenes, muchachos, pastores, es esta parte que la razón por la que Moisés escribe esto era para resolver un problema que dejaba en vergüenza a las mujeres. O sea, no le todo estaba lo contrario, él lo estaba simplemente... Él está regulando una situación que pasaba ese momento. No está abriendo una puerta para que haya divorcio. Él está resolviendo una situación que no es que se daba en ese tiempo, se ha dado históricamente. Lo que sucede es que las leyes de los hombres ahora se han relajado. Sí. Y entonces un divorcio se compra en un colmado como el que recarga un teléfono. Entonces, eso es lo que pasó en ese contexto, en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense lo que en el mismo Antiguo Testamento, en Proverbios 18:22, la palabra no se contradice. Y Salomón dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Lo que quiere decir que como la palabra de Dios no se contradice, Moisés no está abriendo una puerta para el divorcio. Está resolviendo una situación que es afectada por un sentimiento pecaminoso, machista, por un sentimiento de deslealtad, de inconsciencia, egoísta, marcado por una condición de pecado. En pocas palabras, él dice, ustedes de todas maneras lo van a hacer. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo de una manera regulada. Así es. Que no sea por cualquier razón. Entonces, ¿dónde se confirma esto para responder finalmente a tu pregunta de lo que establece el Antiguo Testamento de esto? Hay mucho texto, como les he dicho, pero estos son los más contundentes en el sentido de dejar clara que ni en el Antiguo, ni en el Nuevo, ni en ninguno de los libros de la Biblia hay cabida para el divorcio. Entonces, fíjense lo que dice Malaquías.
Y aquí son prácticamente 4 versículos, pero presten atención a esto. Sí. Y yo sé que ustedes, este programa tiene un tiempo y yo quiero ser lo más resumido posible, pero esta palabra ya la he visto en muchos escritores que comentan sobre este versículo, pero un miércoles yo no sentí en el corazón ir a la iglesia y me quedé en la casa. Y me quedé en la galería de mi casa. Y el Señor me dijo, siéntate que te voy a dar una palabra que tú no sabes. Y fue esta palabra. Y después la vi en varios escritores. John Hunt, que es una escritora fabulosa acerca de la familia. Y lo he visto en muchos que han escrito sobre esto. Y fíjense lo que dice la palabra en Malaquías, ya concluyendo el Antiguo Testamento. Porque es el último libro del Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 13 del capítulo 2, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Y oigan lo que dice el Señor a este tipo de personas. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Wow. Es decir, pastores que vienen con baba al altar, perdónenme el término, llorando, con una cara como Drupi de tanta no importa piedad. El drama. Exacto, con un drama, dice el Señor. Está diciendo, no me venga, drama, pero con una intención en el corazón pecaminosa de dejar a la esposa, de dejar a la pastora porque ya no le gusta, porque quiere otra. Porque, y no me refiero, perdón, no me estoy refiriendo a los verdaderos pastores, me estoy refiriendo a este tipo de personas que Dios le reclama, porque sucede en el líder, sucede en el cristiano, en el que se convirtió. Pero, en este caso pero aquí está dirigiéndose a gente, no venga al altar, es a un cristiano que se está refiriendo en este sentido, a llorarme y de todo, porque no voy a aceptar la ofrenda que me traiga. ¿Por qué? Y el primer elemento es que entonces en el 14 dice, por esto que dice Flérida, mas diréis, ¿por qué? Esa es la pregunta. Está la pregunta en el versículo 14. O sea, entonces, tiene que ser algo muy grande, Señor, que yo venga donde ti humillada y tú no me quieres escuchar. Así es. Entonces, señores, a los que están pensando divorciarse. Ay, Dios mío. Si Dios no acepta la ofrenda que tú le presentas, sabiendo que existe el bien y el mal, sabiendo que la Biblia habla de que los tibios para Dios no son nada. Si Dios no te acepta la ofrenda, ¿a quién tú le vas a ofrendar? Porque si no es a Dios, es al diablo. Ay, Dios mío. Entonces, si Dios no te acepta la ofrenda, ¿a quién se la va a presentar? Entonces dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio civil con un divorcio civil legal se disuelve, pero aquí hay un asunto que Dios dice, yo soy el testigo, yo fui el testigo de esa unión. Entonces, si yo soy el testigo y tú por una condición de deslealtad quieres dejar a tu esposa, quieres dejar a tu esposo, yo no voy a aceptar ofrenda de tus manos. Pero no dice, yo te perdoné, dice, no miraré. Y el término miraré se extiende hacia el futuro. Sí. No voy a aceptar más ofrenda porque tú has sido desleal con la mujer de tu juventud. Y dice, fíjense lo que dice el 16, voy a saltar el 15, pero dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En pocas palabras, pastor, él dice, tú puedes disimular y andar como que no está pasando nada, pero delante de mí. Porque el cristiano tiene que volver a vivir por la intención del corazón. No por lo que dice, no por lo que decimos aquí, el testimonio, la práctica, lo que está haciendo, que se vea, que la gente vea una transformación del corazón. ¿Por qué del corazón? Porque del corazón es que vienen todos los tipos de pecado ahí nacen, pero cuando el corazón es transformado, porque Dios le está hablando a cristianos aquí, no es a corazones heridos, ni a corazones no arrepentidos, es a corazones que tienen el Espíritu Santo de Dios. Del corazón tuyo tiene que nacer por la sangre de Cristo, la lealtad. Él dice, yo no quiero nada con gente desleales. Y el repudio no está en mí. Él aborrece el repudio, dice Malaquías 2:16. Entonces estos hombres que Moisés gobernaba,
por todo querían dejar la mujer y la repudiaban por lo que fuera. Y Dios dijo, yo aborrezco el repudio a través del profeta Malaquías. Entonces, en el Antiguo Testamento queda claro Así es. que el divorcio no es una solución. Bueno, Así es. Pastor, yo tengo una pregunta en base a lo que usted ha dicho. Mira, a mí sí, yo estoy conteniendo. esto se ha puesto más serio de lo que Yo me pensábamos. estoy conteniendo, pastor, porque yo tengo como 200 preguntas, pero déjame hacerle una sola. Usted está hablando básicamente, o la Biblia no está narrando, se está dirigiendo Dios. Estamos hablando de una cultura patriarcal. O sea, estamos hablando del hombre, ¿verdad? Como cabeza de la sociedad. Estaba haciendo este desagravio, esta ofensa contra la mujer. Y para mitigar un poco, ¿verdad? Lo que estaba pasando, Moisés le permite la carta de divorcio para que no sea por cualquier quítame la paz, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasaría, pastor, entonces? Porque lo vimos anterior a eso. Pero, ¿qué pasaría con esa mujer que no tiene la culpa de esta desobediencia, de esta mala intención, de esta deslealtad del hombre? En este caso, porque la mujer no tiene culpa. La mujer en este caso, al menos en el contexto bíblico que vemos, en este caso la mujer con esa carta que se le daba podía casarse. Así es. Sí. ¡Hey! Así es. Sí. Atención, Cristian. El texto Eso se dijo, sí. claro. Atención, Cristian. Eso es así. Con Tú quien eres no razón. podía volverse a casar era con Era el que con lo el había que la repudiado repudió primero. porque ya tú dijiste, Ajá. esta no sirve, ya la echaste Claro. por el suelo. La Una- menospreciaste, ya no la puede tomar. Y no, exacto, y no La fue misma cierto. carta garantía eso. Ojo, recuerden que había alguien que dictaminaba sobre eso. Alguien porque ahora, por ejemplo, el juez civil, ¿verdad? Es el que determina, es el que emite la sentencia. Sí. Así como emite una sentencia o una certificación de matrimonio, también emite un documento legal de Lo disolución disuelve. de ese matrimonio civilmente hablando. Pero esto quiere decir que era el aval que la mujer tenía. Claro. O sea, entonces, obviamente, imagínense que una mujer cometía adulterio. La Biblia dice en el Antiguo Testamento muera irremisiblemente. Es decir, no hay salida porque se consideraba un acto vil, sobre todo en una cultura machista. Porque es lo que hemos visto, el hombre es infiel, obviamente no entre el pueblo de Dios, pero en el mundo secular el hombre es infiel y la gente Sabía lo que se iba a pasa reír. y la gente lo pasa como si nada. Y si la mujer es infiel la crucifican. Entonces, todas esas condiciones, sí. pero ciertamente ahí lo que dice sí. Sí, claro que sí. En ese Puede contexto. volverse a casar. Eso es importante porque estamos contextualizando. Así es. O sea, no estamos inventando aquí nadie. No, nada no, está no, para inventando nada. Es Vamos que a lo seguir dice la avanzando. Biblia. Exacto. Lo acabamos de Todavía leer. estamos en el Antiguo Testamento. Sin Sí. embargo, algunos pudieran alegar y decir, ok, eso pasaba en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés y hasta Malaquías, pero ahora nosotros pertenecemos a otro pacto. Se supone que ahora hay situaciones y circunstancias distintas. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros, a esta generación, a este tiempo, la palabra de Dios con relación al divorcio? Y antes de que usted me conteste, recuerdo algo que usted dijo que todavía me está trabajando, y es que usted hablaba de que el divorcio hace a Dios mentiroso. Claro que sí. Y me voy a Efesios, donde Dios equipara y compara el matrimonio con la unión de Cristo con su iglesia. Con la iglesia, así es. Entonces es grave lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que si Dios instituye el matrimonio para que representara la unión de Cristo con la iglesia, el divorcio viene a decir que eso es mentira. Ujú, ¿Por así qué? es. Porque está dividiendo lo que Dios ya unió. Así es. Y entonces la condición de un Dios veraz se cae se pone en automáticamente tela de cuando la juicio. salida ¿Sabe? es el divorcio. ¿Sabes que el divorcio es la maldición más grande que puede haber? Yo compré a esta mujer en 1,000 pesos. Y si me voy a divorciar de ella, tengo que buscar 90,000 pesos. Yo voy y busco mi consejería y me gozo los Te 90,000 ahorra. pesos con ella. Te ahorra, te da por tu risol. Fíjese que el fin justifica los medios porque él está diciendo yo la compré. Sí. Y Machista. y ahí te Yo van loco, a, machista, tú, van varón. a decir machista que como que ve la mujer como un negocio. Él lo está diciendo en el buen sentido de la palabra porque decir la compré es un término que también yo he utilizado. Me lo encuentro bonito Tú a la eres mía con intención. papeles. Que tú eres mía con papeles, pero es Claro. queriendo decir y resaltar la importancia que tiene que ya somos el uno para el otro. Porque al convertirnos en una sola carne, ¿cómo usted saber quién es el dueño si ya son una sola Exacto. carne? Pero ciertamente es así. Y ojo, hay que entender este punto cuando, miren, ¿cuáles son las consecuencias que trae el divorcio? Uf, son muchas.
enfermedad, la gente se enferma Sí. cuando se divorcia. Y los Psicológicamente. niños, ¿cómo crece un niño Desprotegido. en un Todo hogar? el entorno es impactado. Todo. Y la economía. Porque muchos tienen que pagar la casa donde vive ella, Ahora porque tenemos tiene dos los hijos, y familias, pagar otra familia. Es un desastre por Marcelo, donde hace quiera. algunos años yo recuerdo que usted hablaba con nosotros de ese tema Ujú. y usted hablaba sobre el impacto que crea el divorcio, Así pero no es. solamente en el núcleo familiar, sino alrededor de la pareja. Y usted hablaba hasta de 40 personas o más. Sí, Eso- más. Es más, es que es una cantidad enorme de personas que se afecta cuando se toma en el trabajo. Todo el mundo es afectado en el trabajo cuando alguien se divorcia. Esa persona, padres, no, los tíos, esa los persona no primos. rinde, esa persona cambia su humor, no hace nada. Los padres, los tíos, ya no hay Todo el que fue unión esa boda familiar. dice, pero ¿Y tanto qué gasto pasó? para nada. Exactamente. Ya no me quiero casar. Así es. Es decir, es innumerables. Aprovechando los el efectos. tiempo, y disculpe, ¿verdad? No, El claro. tema está, hay que aprovechar el tiempo lo más que podamos. Florida le hacía la pregunta de, ya vimos el Antiguo Testamento. Ujú. ¿Qué dice el Entonces, Nuevo ¿qué Testamento? dice el Nuevo Testamento entonces con respecto al tema del divorcio? Sí. Bueno, miren, el Nuevo Testamento lo que deja establecidas son, porque si vimos el Antiguo y decimos, y tu pregunta es muy interesante y muy puntual, ¿se puede volver a casar la mujer? Sí. Entonces, basado en eso, ¿bajo qué condiciones? Entonces ya el Nuevo Exacto. Testamento viene a decir dos causas únicas por las que puede... Como dos excepciones. Pastor, Exacto. excúseme, porque usted ha dicho algo que no sé si sabe las implicaciones. Que, Dos. Sí, eso. Ay, Dios mío. Ojalá que salgamos vivos. Yo creo que hay seguridad aquí. Usted responde como muy rápido esa pregunta ¿se puede volver a casar una persona después de un divorcio? Sí, pero es que lo dice la Biblia, después de recibir carta de divorcio, porque lo de la carta, y eso es importante, lo que pasa es que por eso aclaré que hoy todo el mundo se divorcia por incompatibilidad Claro. de caracteres. Ujú, ujú. Pero eso no Pero es es que en bíblico. aquel entonces, a la luz de lo que dice la palabra, el acto, el documento contenía la razón y liberaba a la mujer de esa carga para que tuviera la oportunidad de volverse a casar, porque era que el hombre por cualquier cosa decía que no. Entonces, ¿qué es lo que hace el Nuevo Testamento? Que la gente lo ve como contradictorio. Es que conecta esa palabra. Entonces dice, para que nadie ande pensando que estamos abriendo la llave, Ujú. las dos razones están debidamente marcadas aquí. Y dice infidelidad sexual, Así es la primera. Y fíjense que yo utilizo el término infidelidad sexual y no lo refiero, como dice la Biblia, únicamente fornicación. Fornicación, porque es muy Porque amplio. la gente se queda en fornicación como ver un acto Claro. sexual único, pero una inmoralidad sexual, una infidelidad abarca hombres que se enamoran de otros hombres. Sí. Entonces ya ahí hay homosexualidad. Claro. Mujeres que se enamoran de otra mujer y dejan su matrimonio, lesbianismo, Sí. o hombres Hasta bestialismo. hombres que cometen incesto, que tienen relaciones con Familiares. Familiares. con Con sus propios familiares, hijos. con sus hijos. Entonces, ¿cómo una mujer permanece casada con un hombre que abusó de sus hijos? Es difícil. Condenado por una palabra que alguien dijo. Entonces, estos dos elementos son bien claros. Entonces, número uno, fíjense lo que dice Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Insisto en esto, de conectarlo con Deuteronomio. ¿Por Sí. qué? Porque es el aval que tiene. Entonces, no hay contradicción. Mateo capítulo 5 está primero que Mateo 19. Así Si lo es. vemos en términos de cómo está De cómo redactada está la historia, escrito, sí. ¿verdad? Entonces dice, pero yo os digo, entonces dice el Señor, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, fornicación se entiende como infidelidad sexual a lo que mencioné. Todo tipo de todo desorden, tipo de de desorden En el área sexual. sexual. Entonces dice, hace que adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso está claro. Es importante, pastor, destacar que un sector, pues, se entiende, vamos a decir, de la iglesia, que la persona no se puede divorciar por ninguna razón, por ningún motivo de haber un divorcio. Y si hubiera esa posibilidad, pues la persona que se divorcia está condenado a quedarse así. Tenemos personas que tienen 10 años, 20 años, que fueron divorciados
y están orando para que se muera esa persona con la cual ¿Cómo estuvieron así, casados. Anthony? Sí. Y hay casos más extremos donde Dios alguien mío. vino a la iglesia quizás con un divorcio ya de 5, 10, 20 años, y hay líderes que han llegado al nivel de mandar a buscar a esa persona que ya tiene su familia, su vida hecha, Wow. a reencontrarse porque se entiende que hay un solo matrimonio y que en Dios, que es el término que se acuña, no hay divorcio. Ustedes me ayudan porque yo tengo tantos números en la cabeza que Ay, a Dios veces mío. Ay, Dios mío. matemática y todo eso, pero creo que en Juan capítulo 8 es que el Señor se encuentra con la mujer adúltera, ¿verdad? Que la iban a apedrear. Sí. Creo que es en capítulo 8, si no me equivoco. Si no, no importa el capítulo, Está pero ahí en la Biblia, está en la Juan Biblia. es que el Señor le Y habla es un de texto esto. muy conocido. Y entonces esta mujer la acusaban porque ya había tenido varios maridos, ¿verdad? Porque era una mujer adúltera. Ujú. Y el Señor espera un minuto, ella bajada, no se da cuenta que ya los que la acusaban se fueron, porque él le dijo, ¿cuál de ustedes está libre de pecado? Todo el mundo se va y la deja. Y el Señor la levanta cuando ella mira, ella dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y él le dice, levántate, y le dice una palabra muy fuerte a esa pregunta que tú haces. Así que conocemos, levántate y no peques más. Así es. Y eso marca un antes y un después. Entonces esta mujer que se arrepintió, ¿verdad? Esta mujer que reconoció a Jesucristo y que no volvió a ligarse a eso, le iban a buscar todos los maridos que ella tuvo de prostituta. ¿Tú te imaginas? Entonces, fuerte. eso es un error. Y comencé a responder por el final, porque es un error que se vive a día. Señor, si usted antes de convertirse a Jesucristo tuvo 3 matrimonios, 4, 5, ¿Con cuál va a volver? eso es cosa del pasado. ¿Con cuál usted va a volver? ¿O la va a buscar a todas como Jacob? Ay, Dios mío, Señor. No puede. Es que borrón y cuenta nueva. Dios no te borra el pecado de la mente, pero te limpia. Y ya todo eso terminó. Entonces, lo que usted no puede hacerlo es después que usted conoció a Jesucristo como su Exacto. Señor y Salvador. Exacto. Eso marca un antes y un después. Él le habla aquí, el otro elemento que hay, y muy interesante la pregunta, es justamente porque la otra causa es abandono físico del inconverso, dice Pablo a los Corintios. Dios mío. Desertó. Ay, Exacto, Dios porque una mujer que se convierte y el marido no se convierte, Yo no estoy en y él le eso. dice, si tú sigues en esa iglesia, nos vamos a separar. Si él se va, ella queda libre. Automáticamente. Pero claro, porque es un abandono que él no quiso estar con ella. Pablo le dice bien claro, permítanme leerlo. Pablo le dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Porque el principio del cristianismo es la unidad, Exacto. el amor. Es decir, Pablo no le está recomendando, si es inconverso, déjelo. Ahora dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, tampoco la abandone. Le está diciendo a los dos, pero aquí viene el punto interesante. Pero si el incrédulo se separa, dice el versículo 15 A del paz capítulo, nos llamó el Señor. sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó el Señor. Queriendo decir el Señor, si él se fue o ella se fue porque no era cristiano, entonces hay libertad, pero fíjense la condición, que no sea cristiano. Marcelo, ¿dónde tú estabas hace 20 años? Porque, óigame, Bueno, otra- óigame, Marcelo, lo que usted ha dicho aquí, Lo necesitamos. lo Yo necesitábamos hace siempre le 20 pregunto, años. ¿dónde estaba él? Porque hace 20 años Marcelo estaba dándonos Ya consejería yo a tengo, nosotros. así Sí. es, así es. Hay una Pero experiencia. mire algo que usted dice, Marcelo, en esa misma línea, usted hablaba de las dos cláusulas de excepción que hay. Ujú, ujú. Una es Inmoralidad Inmoralidad sexual, sexual. adulterio, fornicación, homosexualidad, incesto, todas esas inmoralidades, lascivia, orgía, todo eso que tiene que ver, obviamente comprobado, porque aquí se parte de algo, que es lo que estamos olvidando, mis hermanos, no puedo dejarlo de decir, es que cuando hablamos de cristiano, no es el que anda con una Biblia, ni con una chaqueta, ni el que va a una iglesia, el cristiano es el que recibió una transformación del corazón por la sangre de Cristo. Y a ese que se refiere. No es el que se parece o el que se engancha. Es al cristiano que la palabra de Dios le habla en este sentido. Eso es así. ¿Sabe que yo veo algo ahí del Antiguo Testamento? Y era que cuando se cometía la inmoralidad sexual,
automáticamente esta mujer la mataban Ujú, porque la apedreaban, ¿tú me entiendes? ujú. Y es como que la idea de Dios siempre ha sido que los separe la muerte. Así es. Así Wow, está es. profundo, Cristian. Un rema, Wow, varón. man. Óyeme. rema. Así No me es. quiero reír, Así pero es. es Está que buena. Cristian ya me lo complica. Es que es un Sí. rema, claro, porque, oye, dentro de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Ok, en ese acto la mujer perdía la vida, la mataban automáticamente. Es Así que la es. idea de Dios, el pensamiento de Dios, si pudiéramos decirlo así, siempre ha sido que la muerte los separe. Tú estás fea, manita. Sí, y entonces Que hay la muerte algo, los separe. no podemos olvidar por la confusión que se ha generado, porque me ha gustado mucho el criterio que ustedes tienen de ver lo que está pensando la gente acerca del divorcio. Y cuando hablábamos en Mateo 19, el Señor le aclara, lo primero es que la pregunta se la hacen los fariseos. Entonces ya ustedes tienen que entender que no hay buenas intenciones en Claro. quien hizo la pregunta, había No, veneno. había una trama ahí. Claro. Y Jesús es claro y le dice en Mateo capítulo 19, le dice, en principio no fue así. Aquello que Moisés dijo de darle la carta de divorcio era para resolver una situación coyuntural Sí. que ha continuado de generación en generación por el pecado, sí. Pero mi intención, cuando yo dije le haré ayuda idónea, cuando yo dije que se iban a unir y que serían una sola carne, cuando yo dije que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, no es pensando que haya divorcio, porque él dice, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, los discípulos que no entendieron muy bien en el grupo, luego cuando se fueron aparte, le dijeron, Mejor no casarse. si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse, Señor. Es ¿Qué? una cárcel. Acláranos esto aquí antes de nosotros salir a predicar. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. El matrimonio es un ministerio. Wow. Y un ministerio más importante que ser pastor. Es un rema, Cristian. ¿Oíste? Es un ministerio Importante. porque implica algo que Dios le entrega al hombre. Dios, la Biblia dice en Salmos capítulo 128, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Y cuando Dios le da hijos a un matrimonio, le entrega la herencia para que la administren. Sí. Entonces el matrimonio Terrible. no es cualquier cosa. El matrimonio no es una pasión que sentí, fuego, me voy a divorciar porque, o me voy a casar porque me conviene. Ah, mira, es hija del pastor. Ah, mira, es hijo del pastor. Ah, canta muy lindo. Ah, este me conviene porque como este es abogado y yo soy abogada, el matrimonio no es una conveniencia, es un ministerio que Dios entrega. Y por eso Pablo también le habla bien claro en Romanos capítulo 7 y también en la misma carta a los Corintios. Señores, si ustedes no pueden aguantar ese fuego de ese ministerio, cásense para que no se estén claro. quemando. Él le dijo porque hay una condición que es que el matrimonio lo hizo Dios, Sí. pero el divorcio es el diablo. Que lo forja en el corazón Hemos del hablado hombre. mucho en cuanto al matrimonio, hemos entendido la profundidad y la seriedad con Así es. con lo que Dios ve el matrimonio. Sin embargo, el divorcio es una realidad y además es una realidad creciente. Así es. Y mucho más que antes ahora en nuestro círculo cristiano. Las estadísticas están ahí. Así es. En el 2014, creo, se divorciaban aproximadamente un 12%. Eso avanzó tanto durante la pandemia que llegó a un 38%. Así Estoy es. hablando de matrimonios cristianos. Así O sea, es. es una realidad. Así es. Y qué bueno que usted ahorita mencionaba el caso de la mujer que hallaron en pleno acto de adulterio, porque ese pasaje nos muestra la belleza del perdón de Dios. Así y que es. Dios, aunque aborrece el divorcio, no aborrece al divorciado. O sea, hay otro extremo donde vemos personas, y Antonín lo mencionaba ahorita, que son inocentes, o sea, Así que a es. ellos lo abandonaron o que simplemente ellos fueron los que padecieron el agravio de ser traicionados, de que la persona pues rompió el pacto con una inmoralidad sexual. Entonces tenemos un sinnúmero de gente con esto en nuestras iglesias que están condenados a morir de esa manera, no por lo que dice la palabra, sino por lo que dice el hombre. Así es. Fíjate que eso yo te lo quiero responder con un ejemplo filosófico, pero muy práctico. Alguien mata a una persona y luego que mata a esa persona, le sonará muy difícil a aquellos que no han experimentado una relación con la transformación que produce el Espíritu Santo de Dios. Pero esa persona mata a alguien. Tenemos pastores en las cárceles Sí. porque delinquieron y mucho homicida,
y se convirtieron. Entonces, ¿tiene usted algún argumento para que si esa persona se convirtió de corazón, decir que esa persona no se va a salvar? Y hay un Moisés también en Éxodo capítulo 20, dijo, no matarás, como una de las condiciones de la ley que condenaban al hombre. Pero si el hombre se arrepiente y no lo vuelve a hacer, entonces, ¿cómo podemos decir que esa persona no se va a salvar? ¿Cómo podemos decir? Y con esto, yo no estoy abriendo una brecha para el divorcio. Nunca. Lo que yo estoy diciendo, y pongo tu ejemplo para pensar, Sí. y aquí no quiero dar ni siquiera mi posición, porque no quiero traer conflicto con este tema, porque la palabra es muy clara. Pero usted tiene una hermana sentada en el banco de las hembras que se separó de una persona y se convirtió al Señor, y tiene 10 años sentada ahí, dando fruto, gente convirtiéndose Así a es. través de ella, sirviéndole a Dios limpiamente. Nadie puede acusarla. Inclusive cuando ella da el testimonio, la gente se sorprende. Y ese era usted, porque usted parece una santa que nació santa. Y el varón del otro lado, en los otros bancos, Sí. como se sientan en algunas iglesias, con la misma cantidad de años o quizá más, que lo abandonó su mujer, que le fue infiel, o por la razón que sea. Pero Y tienen él- el y él mismo es- estigma. Y él está dando frutos. Gente convirtiéndose, sirviéndole al Señor, trabajando. Ujú. Y esos dos hermanos se enamoran porque tienen en su corazón el ministerio del matrimonio. Entonces, ¿por qué impedir que ellos se casen? Bueno, Si quien juzgó el divorcio fue Moisés y quien estableció el matrimonio fue Dios, ¿quiénes somos nosotros No, y para además la Biblia establecer no que dice que el divorcio es el pecado imperdonable. es el pecado imperdonable? O sea, entonces no es una condenación eterna, es lo que yo quiero decir. Es importante que entendamos ese Sí. punto. finalmente, Cristian. Viendo que el tema pica y se extiende, y es un tema que amerita, diría yo, otro programa, el tiempo pues no traiciona, pero para nosotros fue un placer tener a nuestro hermano Marcelo. Deje su comentario, enganche su comentario, probablemente lo tengamos otra vez por aquí hablando sobre el tema, y la idea de cada uno de nosotros es que usted comparta toda su vida con su esposa. Yo me casé un día y me voy a separar de mi mujer en el cielo. Y en el cielo Porque si no la lo van veo, a dejar y en hacer el otra cielo cosa. si la veo y la reconozco, Dios que Cristian. me transforme, porque vuelvo y la busco. Una recomendación final para aquellas personas que están ya pasando, atravesando por esta situación. Me gusta que las personas que quieren divorciarse, que lean Salmo 119 del versículo 25 al 32, porque hay refugio en la palabra de Dios. Amar y respetar, refugiarse en Cristo, no en el ambiente, no en el entorno, no en lo que están viendo, buscar ayuda psicológica, profesionales, buscar ayuda espiritual, gente que ore, no hablar con todo el mundo de la situación, procurar no herirse, porque el diseño de Dios no es que los matrimonios se separen. Amén. El diseño Así de es. Dios es que la familia crezca sana y saludable, y son los aspectos del pecado que nos han llevado a esto. Entonces, si usted viene a los pies de Cristo, Cristo es la solución. Ahí hay respuesta a todo. No hay ninguna necesidad incompleta en la palabra de Dios. Amén. Esto fue Pues, Interactuando. Interactuando. Dios lo bendiga.